Logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Muy buen día, muy buenas noches. Yo soy Sergio Rued, promotor de la logofanía, para platicar en este día tan importante sobre lo que es la Semana Santa. Sí, mi querida hermana, mi querido hermano, mi querido logófano, discípulo de la luz, este día tan importante que es Jueves Santo, y estamos justamente transmitiendo en vivo en un Jueves Santo. Mañana será Viernes Santo, luego el Sábado de Gloria y después Domingo, pues estos 4 días son los más importantes de nuestra bendita Semana Santa. Recuerda que la logofanía es el arte de iluminar con la palabra. La logofanía también abarca lo que es la religión, pero desde un punto de vista universal, desde el volver a ligar, recordar, volver al corazón, que siempre todos y todo estamos ligados en una sola cosa, y esa única cosa es la gran emanación de luz, bendita seas, en la cual todos vivimos, en la cual todos nos movemos. Como lo dijo San Pablo de Tarso alguna vez, Dios, ¿dónde está? Dentro y fuera de ti. Bien, pues espero estés disfrutando tus vacaciones y empiezo diciendo que efectivamente, al menos en México y en muchos lugares de índole judío-cristiano o católico, mejor dicho, vamos a encontrar esta Semana Santa como una de las 2 festividades más importantes que vamos a encontrar en todo el año. El día de hoy, en la modernidad, usualmente la Semana Santa, al igual que la Navidad y el periodo de Natividad, son considerados hoy en día fechas pues para comprar, para entrar en el mercadeo, para consumir. Mas lo más importante es compartir, y no cabe duda que son vacaciones muy especiales en donde los seres humanos, los mexicanos, los latinoamericanos y todas las personas que están en el mundo judío-cristiano, sean activos dentro de estas religiones o no, tenemos un descanso porque es momento de resguardo para estar con los nuestros. Empiezo. Es una Semana Santa. Esto significa que es una semana dedicada a rememorar proezas de la santidad. Es una Semana Santa y está muy bien puesto este título. En realidad es santa, y vamos a ver que en realidad el nombre correcto original será Semana de Resurrección, Semana de Pascua. Estos son los 2 nombres oficiales. Hoy estamos en Jueves Santo. A nivel cristiano, ¿qué es lo que recordamos y qué se rememora? Pues en un Jueves Santo fue la última cena. Tanto ese momento en el monte de Getsemaní, cuando Jesús le dice a la serpiente, representada como Satanás, como el adversario: hazte para allá, Satán. La última tentación de Cristo. ¿Y cuál es esa última tentación? Echarse a correr. Quiero agradecer de antemano al doctor Juan Miguel Zunzunegui, ya que sin él, sin sus comentarios y síntesis, un servidor no hubiera podido llegar a esta agrupación y síntesis del conocimiento que hoy te estamos compartiendo. Muchas gracias, doctor Zunzunegui. Bien, pues inspirados por la gran emanación de luz, la Semana Santa vamos a ir entendiendo que se mueve. Y esto es algo que a mucha gente le parece curioso. ¿Por qué no siempre es en la misma fecha? ¿Por qué no es igual que la Navidad, que siempre decimos 24? Bueno, sobre la Navidad ya hemos hecho todo un video referente al solsticio de invierno, al Sol Invictus, que significa el regreso triunfante del sol en contra de las sombras. Recordemos que a nivel teotihuacano y náhuatl, y por supuesto a nivel azteca, estamos hablando del colibrí zurdo, que es el maravilloso y único Quetzalcóatl, que está regresando. Y que no es Quetzalcóatl, es Huitzilopochtli, el
colibrí zurdo que está regresando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque empieza a emparejarse la noche más larga y el día más largo, empiezan a competir en igual potencia. Eso para el solsticio de invierno, que nos da la esperanza, aunque sabemos que agrícolamente vienen tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque viene el frío. Y recordemos, todo esto que platicamos está basado en las civilizaciones arriba del hemisferio, en el hemisferio norte. Por lo tanto, volvamos a entender que la Semana Santa se mueve. ¿Por qué se mueve? Se mueve porque originariamente para fechar este tan importante momento se utilizaba un calendario lunar. Por lo tanto, no es un día en especial, es la primera luna, escúchalo bien, la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Después de que justamente la primavera ya empezó, ahí tenemos que esperar a la primera luna llena. El sol nos avisa, ahí viene. Pero ¿quién nos indica que ya está la luna? Y esto es bien importante. El sol te avisa, ahí viene. ¿Qué viene? Un buen momento, un bendito momento, un santificado momento. Estas dos fechas, Navidad, el nacimiento, el bebé. Pero el bebé tiene que ser custodiado. ¿Por qué? Porque ese bebecito corre muchos peligros solo por ser chiquitito. Y justamente vamos a encontrar que literalmente al momento del Pesaj o Pasaj o Pesaj de los hebreos es donde vamos a recapitular hasta llegar a tiempos cristianos para entender que el niño no solo está listo, sino que ya no es un niño y ya no es un señor, al menos no de esta tierra, sino que ha resucitado y ha ido más allá. Vámonos por partes. De entrada, ya dijimos cuándo es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Aquí tenemos que entender que aunque ya te dije que Pesaj, el paso de quiénes, vamos a entender que el origen de la terminología viene de los hebreos, por supuesto. Así como el nacimiento de Jesús, la natividad sucede ahí, en esta parte tan importante de esta época y de este tiempo, también tendrá su correspondencia. Primero identifiquemos cuál es el conflicto de esto. Hay 3 religiones monoteístas que se consideran a sí mismas históricas. Por un lado es lo histórico y por otro lado lo mitológico. ¿Jesús de Nazaret existió, mis queridos amigos y amigas? Claro que sí. Donde el río suena es que piedras lleva. Y finalmente, ¿por qué sabemos que existe? Porque hay documentos hasta de un Poncio Pilatos firmando crucifixiones, porque hubo tanto y tanto movimiento alrededor de este personaje que históricamente existió de carne y hueso. Ahora, también hubieron cosas en el pasado que probablemente sí sucedieron, pero lo importante aquí, el día de hoy, es entender el simbolismo. ¿Y qué es el simbolismo? Recuerda que los símbolos son contraseñas. Un símbolo te entrega el 50% de una gran información trascendental que te conduce a la verdad. No a la verdad histórica de cómo fue el chisme, no a la verdad de las cosas, en un lugar en donde todo lo que ves y tocas es simplemente ilusión. Ahora, vamos a entender que por el otro lado está la mitología, lo histórico y lo mitológico. Muchos doctores, muchos pensadores nos dicen, ¿será que realmente los sumerios, como apuntan los teóricos de los antiguos astronautas, de verdad creían que todo eso sucedió? ¿O como los actuales budistas, como los actuales hinduistas, como los griegos en su momento, asumían que se estaba hablando de mitología? ¿Qué es el mito? El mito es una serie de relatos simbólicos. Y el símbolo, ya te dije, te trae el 50% de la información. ¿Tú crees que Caperucita Roja sí existió?
Piénsalo por un segundo. ¿Será que en verdad Caperucita Roja sí salió y el lobo le dijo: ¿a dónde vas, Caperucita Roja? Mira, vente por el camino corto y ahora, como te viniste por acá, ya me encontraste y te voy a comer. Pero antes de eso, dime dónde vive la abuelita. Evidentemente, eso en esta realidad, en esta lógica, no sucedió, ¿verdad? ¿O sigues creyendo que pasó la historia de Caperucita Roja? Bueno, pues ahí, en estos relatos metafóricos, simbólicos, viene escondido el mensaje del 50%. ¿En dónde está el otro 50%? Dentro de tu corazón. Y por eso sabiamente la gran emanación de luz te pone a cada paso una serie de pistas, de símbolos para que recuerdes y puedas regresar a casa, al hogar, porque aquí empieza todo, mis queridas amigas y amigos. En todas las mitologías habidas y por haber, hubo un antes y un después. ¿Por qué, queridos amigos? Y ahorita voy a ir contestando a los que nos están escribiendo. Mapogo, espero que no desaparezca, más bien espero que todo aquel que baila conmigo esta danza del amor y del debate, más bien reflexione, como nos toca hoy en Jueves Santo hacerlo. Mañana a las 9 de la noche, mañana Viernes Santo, 11 de la noche, estaré en el canal de televisión abierta 3.3 de Jaime Maussan. Me van a estar entrevistando y voy a estar hablando de cosas muy fuertes y entro en un debate tremendo con un señor que me tuvo mucho miedo. Se puso muy bueno. Fue grabado, pero hasta mañana se va a transmitir. Vean el programa ahí de la mano de mi amigo Johanan Díaz. No se lo pierdan. Retomo entonces la mitología. Los griegos sabían que era el mito y que el mito trae el relato simbólico. También los egipcios. También los cabalistas, por supuesto. Pero los ortodoxos que creen que es histórico se atoran. ¿Por qué? Porque todo relato simbólico, toda poesía, toda metáfora está puesta ahí por la gran emanación de luz, bendita sea. Porque tú y yo, dentro de estos cuerpos y esta carne, no estamos capacitados para entender lo inconmensurable de Dios, toda su grandeza. No podemos entenderlo. Por lo tanto, Dios mismo te deja esos símbolos para que tú vayas recordando, pero no en un lenguaje de la carne y el cerebro, sino en un lenguaje del corazón. Recordemos entonces, vamos por este simbolismo, por este autoconocimiento, Shelin, esta autorrealización. ¿Cuándo es? Primera luna llena después del primer equinoccio de primavera. Y aquí nos dice el doctor Zunzunegui muy bien y muy apuntado, que esto en realidad no es ni cristiano ni tampoco hebreo. Esto es de todos y cada uno de los pueblos. Y yo no solo me iría a los sumerios, yo me iría a los atlantes y por supuesto a los moabitas, que son los lemurianos. Todos los pueblos se regían por lo mismo, los movimientos de los astros, por los soles, por las lunas, por todos los calendarios solares y lunares habidos y por haber. ¿Y qué ocurre? Cuando viene la Navidad, ya viene el recorrido del sol, pero todavía no podemos plantar, tenemos que resguardarnos, y si guardamos los granos que pudimos recolectar en el tiempo óptimo de la cosecha, entonces vamos a sobrevivir el invierno. Pero una vez que llegó la primavera, el 21 de marzo aproximadamente, porque recuerda que no tiene que ver con nuestro calendario humano, sino con el movimiento y los tiempos de los astros, y por eso de ahí los años bisiestos y las acompletadas que tenemos que hacer a nivel humano. Es entonces que viene la promesa de que viene el tiempo de fertilidad. Otra vez la madre, o sea la tierra, va a poder ser fecundada. Los antiguos estaban ansiosos por ya ponerse a cultivar. Si tú siembras sobre la nieve, ¿tú crees que se te va a dar tu fruto? No, por supuesto que no. Te tienes que esperar. Y la primavera es la promesa de que es posible, de que ya se puede. No obstante, tú traes muchas ganas y te tienes que esperar.
Y mando muchos saludos a todos mis logófanos, discípulos de la luz. Jesús Sotomayor, un abrazo, amigo. Qué gusto saludarte siempre. Te tienes que esperar, porque cuando tú crees que ya todo está dado, y eso pasa en la vida, cuando tú crees que ya, cuando tú festejas porque están dando la numeración de la lotería y te falta un número y te adelantas y gritas bingo o yo gané, allá tú cuéntale tus planes a Dios y lo vas a hacer reír. Te tienes que esperar, paciencia y esmero. Es entonces en donde evidentemente, si tienes la paciencia, el Padre Sol te avisa, ya entró la primavera. Y es hasta que Mamá Luna nos da permiso y nos dice, es el momento. La luna llena puede garantizarle al experto agrícola que llegó el momento de plantar. Por eso es tan importante esta fecha y esta Semana Santa, porque te tienes que esperar. Espérate, Pedro, en el mundo de lo cristiano. Pedro se adelanta y le dice, Jesús, Jesús Maestro, yo jamás te negaré, yo soy el máximo de tus discípulos. Y Jesús sabiamente le dice, espera, porque tú antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Y así mismo se lo digo yo a mis amados discípulos de la logofanía, mis logófanos. Callen sus bocas cuando dicen que estarán a mi lado hasta que yo sea muy viejito y esté a punto de morir, porque no sabemos si llegue a esas edades, si eso suceda, si sea posible. Calma tus velas, tranquilízate, le dice a Pedro. Y esto sucedió en jueves, ese mismo jueves que Jesús es tentado, ese mismo jueves que le dice a su padre, Padre, por favor retira de mí este cáliz. Y cierra y remata diciendo, hágase tu voluntad, no la mía, la tuya. Los judíos le llaman a esta semana Pesaj. ¿Qué significa? Pasaje. El pasaje, el paso. E invito a todo aquel, porque aquí ya nos están saludando los fans absolutos del debate que entran con violencia tratar de poner su punto de vista. Los invito a que vayan e investiguen duda filosófica antes de insultar, que se vale, ¿eh? Aquí los insultos pasan de largo, pero antes de hacerlo, la gran emanación de luz te invita a que investigues. Vete a investigar, vete a las fuentes, a los libros, aunque sea Wikipedia, pero por favor, antes de que abras la boca, el logofante jamás hablará de lo que no sabe, solo de lo que sabe. Para el judío, para el hebreo, es dentro de esta mitología divina y preciosa, porque ahí nos dirán los historiadores que tampoco hay evidencia fehaciente de que el pueblo judío haya estado como esclavo dentro de Egipto. No obstante, esta maravilla de mitología y de simbolismo nos funciona a ti y a mí para entender lo que es la esclavitud y la libertad. Tomando en cuenta ello, los judíos, históricamente, judío ortodoxo, va a decir la Pascua, que recuerda, Pascua es paso, simplemente. La Pascua conmemora el momento en que el pueblo hebreo sale del Egipto que los esclavizó a través del Mar Rojo. Esto es vital de entender. ¿Por qué es el Mar Rojo? Porque así le pusieron y así se sigue llamando el día de hoy. Este Mar Rojo que finalmente tendrá tonalidades rojas, pero es agua ahí, que dentro del mito, el gran Moisés, príncipe de Egipto, que pasa a ser el gran príncipe y patriarca y conductor del pueblo judío, abre los mares después de haber estado combatiendo al faraón, que aunque en la película de Charlton Heston nos dicen que es Ramsés II, la verdad es que la enseñanza de la Torá hebrea, pues no dice más que faraón, el faraón, el representante del sol en la tierra para los egipcios, es entonces que
pelean y echan sus magias, y la magia de Yud-He-Bab-He, el de las 4 letras, el innombrable, este maravilloso Señor Adonai que defiende al pueblo elegido en esta visión, porque allá hay un apunte increíble, que si era un Dios tan amoroso que defendió a su pueblo hebreo, pero ahogó a los soldados egipcios ahí en el Mar Rojo, pues eso está muy curioso, ¿no? No obstante, esto es un mito bellísimo que te tiene que enseñar hoy, no en 1800 antes de Jesucristo, no, es hoy. ¿Cómo sabes que eso pasó o que está pasando ahorita? Que no podría ser que en realidad ninguna época existe más que esta, que todo lo demás ha sido sembrado en tu cerebro para que tú creas que hay un antes y un supuesto después. Pues quiero que sepamos que siempre es hoy. La logofanía te indica que si mueves el presente, podrás mover el pasado y el futuro. Cristo está aquí hoy y ahora. Bien, pasan los hebreos porque tienen fe. Eso es lo importante. La fe de los hebreos, cuando uno logra conectar con esa fe, que en este caso es Moshe Rabenu, el rabí Moshe, Moisés. Moisés entonces abre las aguas, que no es Moisés, es Dios. Es Dios a través de Moisés el que tiene fe. Y aquí hay una conexión hermosa, porque ¿qué fue lo primero que le dijo la zarza ardiente a Moisés? Ejie asher ejie. Y sí, es la misma canción de Ajer ejie. Dejé y tuberiere. Bueno, pues esa canción está rememorando el yo soy el que soy. Y esas son las mismas palabras que Ra, Atum Ra, en la cosmovisión de los egipcios, dice cuando es consciente de sí mismo antes de crear el mito de Osiris, Isis y Horus. Ra, Atum Ra y Ejie, Asher Ejie de nuestro Yud-He-Bab-He están en lo mismo. Por lo tanto, vamos a que abre el mar, abre las aguas. ¿Y por qué es rojo? Porque ¿de qué color es nuestra sangre? Y aquí ya hay una conexión con Jesucristo, 1800 años después. El rojo es la sangre, y la sangre ha de ser derramada. ¿Por qué? Porque vivir en la materia conlleva sufrimiento, el cual es opcional, como bien dijo el Buda, pero es opcional una vez que hacemos conciencia de él. Si no, va a llegar. Si tú como ser humano no has sufrido, espérate tantito. Si no has tenido problemas, aguántate, sigue viviendo. Te prometo, tienes mi palabra, y soy profeta porque estoy a favor de la fe, profeta, de que finalmente te va a tocar sufrir. El dolor inevitable, el sufrimiento opcional, siempre y cuando, maestro Siddhartha Gautama, ya lo hayamos experimentado. Todo ser humano lo experimenta. Eso por parte de los judíos. Con los egipcios, ¿qué ocurrió? Pasa algo muy similar, y por eso es que tenemos que saber que estas fechas y las fechas de Navidad no son de judíos ni de cristianos particularmente, son de todos los seres humanos, son de la gran emanación de luz. Con Egipto, sus tradiciones nos llevan a Atum Ra, que como te digo, se da cuenta que existe, se da cuenta que es Dios, yo soy el que soy, y está aburrido, quiere hacer algo, y entonces el uno se separa. ¿Y se separa en qué? Primero en dos, que son Osiris, la parte masculina, e Isis, la parte femenina, Sol y Luna. Y de ahí va a venir Set, la parte oscura. Esta parte oscura, Set, el hermano Set, mata, destroza en muchos cachitos a Osiris. Y Osiris, que es esposo de Isis, pues es rescatado por su mujer hermana, recoge todos y cada uno de los bonitos pedacitos, que ahí podemos entender incluso lo de recolectar los huevos de Pascua. Ahorita lo retomamos con los cristianos, pero hay una conexión, recolectar, encuéntralos dónde están. ¿Y cuál es el más importante? El falo. Sí, oíste bien y espero no me censuren. El falo es lo más importante. ¿Por qué? Porque tenía ganas de hijos y no tuvo. Hasta que encuentre el falo, entonces tiene relaciones sexuales con este falo, con este
cadáver. Oye bien lo que estamos diciendo. Y de ahí nacerá Horus, el nuevo sol, el hijo. Este nuevo hijo que trae dentro a su padre Osiris. Mas ya no es Osiris, es Horus, el cabeza de halcón que va a poder guiar al mundo. Y que ya no se va a andar con broncas de que peleemos, tío, Set, que mataste. No, no hay pleito, va y lo mata inmediatamente y vence al mal, vence a la oscuridad. Esta oscuridad que primero había vencido al ancestro, al antecesor. Aquí están las conexiones. También vámonos con Sumeria, porque uno diría, ¿y los sumerios más para atrás? Con ellos tenemos el gran mito de Inanna. Sí, Inanna, la que vino desde el pensamiento de los maravillosos sumerios que van a dar origen a los mesopotámicos, viene acompañada, porque es una deidad femenina, de sus Anunnakis. ¿Quiénes son los Anunnakis? Tienes una flor de la vida allá atrás, por supuesto, y aquí está la semilla de la vida, me preguntan. La semilla de la vida es el símbolo por excelencia de la logofanía con sus siete movimientos. Y nos dice, soy humilde, analfabeto, pero honesto. No, mi querido amigo que nos pone, soy humilde. La humildad viene de humus. Analfabeto en esta época sería más bien ser irresponsable, porque ya no debe haber analfabetos en esta época. Dios es uno y lo es todo, y es lo que hemos estado diciendo. No sé por qué dices otra cosa. El humilde no puede ser analfabeto, porque el humilde es polvo. Humus viene de barro y viene de Adán. En ti está toda la sabiduría. Entonces, al saber que es barro, no insulta a los demás. Tú de humilde todavía no tienes mucho, más que el recuerdo de tu corazón. Mi querido hermanito, te mando todo la bendición, pero la humildad y el ser analfabeto en esta época no pueden convivir. Póngaseme a estudiar, no sea irresponsable, flojito, y venza su ego, porque la irresponsabilidad y la flojera son puro ego. Así es, vamos a ver. Dios es creación, creación es Dios, espíritu es, espíritu somos. Qué benditas palabras. ¿Qué pasó con Atum-Ra? O vámonos ya con los sumerios. El famoso Enki, el que derrama las aguas. Se da cuenta de su existencia, se aburre, se empieza a separar. ¿Y qué ocurre con Inanna? Es la parte femenina que, acompañada de sus Anunnakis, tiene que bajar al inframundo a conocer a Ereshkigal para resucitar a Tammuz o Temis. Temis, ¿quién es? El esposo de Inanna. Y otra vez hay que ir a recolectar sus pedazos. Date cuenta que el cristianismo no es nuevo, que tampoco lo es la parte hebrea, ni tampoco lo egipcio. Y lo sumerio, pues tampoco, porque también se agarró de lo atlántico maya, que a su vez se tomaron de todas las civilizaciones mubitas, que estamos hablando de los lemurianos. Y por supuesto esto lo entregaron, todo este conocimiento, los hermanos mayores. ¿A quiénes me refiero? ¿Sí? A los famosos extraterrestres, Anunnakis, reptilianos, etcétera, etcétera, como lo quieras llamar. Tanto que aún tú tienes hoy, en este día, tu cerebro reptiliano, ahí, reptiliano, hasta allá adentro. Por eso estamos hablando y haciendo logofanía el día de hoy, para que ese cerebro reptiliano se vuelva a conectar y pueda conectar con el cerebro límbico, con el neocórtex, y por lo tanto todo tú en tu tripartita funcionalidad llegues a olvidarte un poco del cerebro y abras el corazoncito y seas verdaderamente humilde y ames a todos y cada uno de los seres humanos. Inanna tiene que bajar al inframundo con Ereshkigal. Se enfrenta con él, recolecta los pedazos de su Dumuzi y entonces se tiene que desnudar ante Ereshkigal. Se quita las ropas, se despoja ¿de qué? De lo que cree que sabe. O sea, se quita el ego. Esto mismo lo está haciendo Jesucristo cuando está frente a todos sus discípulos y dice: aguántenme tantito, ahorita vengo.
¿A dónde vas, Señor Jesús? Maestro, no te vayas. Estamos en el Jueves Santo. Jueves Santo, esto pasó en un Jueves Santo. Y justamente Jesucristo va y se enfrenta a su ego, a su terrible Satán, que le dice: ¿qué quieres? Te entrego el mundo, mujeres, comida, bebida, viajes. El mundo puede ser tuyo. ¿Lo aceptas? Y es entonces que Jesús, que tenía un largo camino recorrido en esa y en miles de vidas, dijo: ¿qué? ¿El mundo? ¿Bebida? ¿Mujeres? ¿Me estás ofreciendo el mundo? Cuando puedo elegir a mi Padre, a la luz, a Dios. Ya terminó mi camino, porque en el principio elegí el mundo. En el principio no me equivoqué, tenía que experimentar, porque si no sabía sobre el sufrimiento, diría Buda, el Siddhartha Gautama, si yo no sé que hay sufrimiento, lo tengo que ir a comprobar. Y Jesús dijo: ya estuvo. Y por eso, Padre, aparta de mí este cáliz. Pero bueno, la verdad no quiero los latigazos. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Él ya lo sabía. Me va a doler, como sabía la misma Isis que se iba a llenar de sangre, como sabía la misma Inanna que se iba a enfrentar desnuda ante lo peor. Jesucristo valientemente dice: hágase tu voluntad, no la mía, y yo te elijo a ti, luz divina, gran emanación de luz. ¿Y a qué premio diremos los terrícolas, verdad? ¿Qué premio? ¿Latigazos, burlas, ofensas? Ese no es el premio. El único premio es volver al Padre, volver al hogar. ¿Tú crees que le dolió en ese estado? En ese estado todo era otra cosa. Vamos a entender que me hace una muy buena pregunta Alex Ortgar. ¿Qué diferencia existe entre el ego y Dios? Muy bien. Dios, que es la conciencia absoluta, que es consciente de sí misma. Todos estamos dentro de Dios. El ego mismo es parte de Dios. Por eso no insultes al ego. Entiéndelo, mándale mucho amor y vénselo. Para eso está. El ego es Satanás. Eso de que Dios creó un antagonista no es así. ¿Tú crees que Satán puede competir contra Dios? Si Dios quisiera, en un rayo lo fulmina, pero si no hay diablo en esta realidad, no hay esta realidad. El ego es el que hace que haya un sentido. El ego es el que te va a hacer sufrir, que te enteres de tu sufrimiento. Y ya que te enteraste de él, pues quítalo. Quítalo. ¿Y cómo lo vamos a quitar? Aceptando la voluntad de Dios. Regresamos con Inanna. Ella se desnuda por completo. Y vamos ahora sí al mito cristiano. Este mito tan hermoso que hoy justamente empieza el jueves, la cena, la batalla contra el ego, el ponerle límite al Satán, el aceptar lo que va a pasar. Este mismo jueves es aprendido, o sea, retenido Jesús. Es cuando uno de los apóstoles, se cree que es Pedro, corta, rebana una de las orejas porque venía armado, pese a que Jesús dijo: nada de armas, la espada de la mente es más poderosa. Pedrito, en donde se identifican muchos aquellos que, porque la piedra fue la que edificó cierta iglesia, no la iglesia de Jesús, pero cierta iglesia está ahí edificada. Bueno, pues Pedro machetea la oreja de uno de los soldados y Jesús la recoge, la coloca y genera un milagro. ¿Tú crees que él no podía salvarse, que no podía soltarse? No necesitaba ni patadas de kung fu, era Jesús, próximo Cristo. Mas él aceptó la voluntad de su Padre. Ahí es el jueves, ya cenó, ya comió, ya hizo el rito, ya bebieron vino, ya compartió el pan. Por eso hoy jueves, o el próximo jueves santo del próximo año, tú tienes que cenar con tus allegados, tienes que ser humilde, tienes que comprometerte, pero comprometerte de corazón,
no decir tonterías como lo hizo Pedro, que antes de que cantara el gallo del viernes, así lo hizo él. Tú te vas a comprometer en serio. Azure nos pregunta, ¿Inanna es Ishtar? Sí, Ishtar, el lucero mañanero que ilumina tu sendero, Venus, es el nombre que va a recibir cuando se vuelven cuando se conforman los mesopotámicos. Mesopotamia es Ishtar, por eso en la Biblia judeocristiana más bien van a usar el nombre de Ishtar, pero antes de ello se llama Inanna. Bueno, comprometámonos muchísimo. Bien, estamos con lo del cáliz. Satán lo vence, el Satán se echa para atrás, cura la oreja del soldado que lo aprende, el cual se cuenta inmediatamente abandona las filas militares para entrar en una introspección, porque le consta el milagro. Nos pregunta, y que esto es buena esta pregunta, sin agraviar, ¿usted cree en la astrología? Por supuesto que sí. Y recordemos, en la astrología, esto es astrología, acabamos de hablar de ella al decir el mito de Ishtar, Inanna, Venus y al mismo tiempo la Virgen de Guadalupe, que está parada sobre la luna, pero es Venus. Ishtar, Inanna, Virgen María, Virgen de Guadalupe, todo es astrología, astronomía, que en un origen eran lo mismo, hoy en día ya se bifurcan, pero por supuesto que sí, y en Instituto Lamel damos astrología, porque astrología y tarot son las dos balanzas más poderosas que hay que equilibrar para lograr la logofanía. ¿Qué religión tengo?, me pregunta Eduardo Daniel Erna. Logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Sí, Saturno. Muy bien que preguntan, muy buena pregunta. ¿Quién es Saturno? El tiempo. Satán, el gran malévolo. Saturno, el que le cortó los testículos a Urano. Sí, ¿de quién estamos hablando? De Set. Mira, Set, Saturno, Sat. Y luego es el SAT acá en México, ¿no? El sistema tributario, pues es lo mismo, es el que te corta allá abajo cada que aparece. La logofanía es el arte de iluminar con la palabra, una religión tan antigua como la antigua Lemuria, que el día de hoy está aquí. Bien. Entonces, esto sucedió en Jueves Santo. Y ve que los hebreos, con su Pesaj, en 1800 a.C., hipotética mitológicamente, cruzan el Mar Rojo. Esto es lo mismo, porque el Mar Rojo es la sangre, esta es la pasión. La pasión, cuando se va a dar, pues el Viernes Santo, esta pasión que más bien debería llamarse compasión. ¿A quién le dolieron más los latigazos? ¿A Jesús o a la Virgen? ¿A Jesús o a Juan el amado? Que ahorita voy a hablar de Juan también. Bueno, por supuesto, ahí nos ponen, qué bonito, el manto de la Virgen tiene mucho de astronomía. Sí, astronomía, astrología, todo está conectado, es el mapa estelar. Vamos entonces. Y nada más repito, porque el día de hoy, queridos amigos de YouTube, como estoy en vivo, tengo aquí gente muy apasionada que se queda y pasan minutos y horas tal vez para hacer comentarios en contra, pero gracias a ellos se da mi pasión y mi compasión. Cada quien pasa su mar rojo a su manera, pero qué bonito que compartan su vida, compartan lo más valioso que tienen. Al final, el tiempo. ¿Y el tiempo quién te lo da? Pues sí, Saturno. Por eso hay que estar más allá del tiempo. Todas y cada una de las religiones están conectadas, porque solo hay una religión, lo dijo Elena Petrovna Blavatsky, la verdad. La verdad es la más elevada de todas y cada una de las religiones. Sí, el Via Crucis. El Via Crucis, y me dicen esto bien bonito, miren, ya te repusiste el Via Crucis en Iztapalapa, estaba pesada la cruz, es mañana, todavía no, vayan a Iztapalapa, acá en México, los que no sean de México, tenemos la tradición magnífica de hacer la representación, la teatralización, la gran comedia divina, diría Dante Alighieri, y esto es importante, la gran comedia divina. El jueves lo atrapan, lo guardan, y en viernes dan todo esto de que Barrabás
¿Qué elige el pueblo? ¿A quién matamos? ¿A Jesús o a Barrabás? Y que era supuestamente un ladrón, y más que un ladrón, era un iniciador a la violencia, era un verdadero libertador violento del pueblo hebreo. Ese es Barrabás. Y Jesús pues era como un loquito que le entraba a los hongos y al cannabis pesadísimo, porque cuentan que cuando hacía sus reuniones todo les daba de beber algo y convertía el agua en vino. Era un exorcista, un tipo que daba un poco de miedo, por supuesto, porque tiraba mesas en los mercados antes templos de Dios, etcétera, etcétera. Y el pueblo dijo que Barrabás sea liberado. Maten a Jesús. Esto fue histórico, esto sí pasó. Ahora, ¿cuál es el símbolo? A nivel verdaderamente antropológico, tenemos que decir que todas y cada una de las religiones, ya volviendo al tema de por qué la primera luna llena después del equinoccio de primavera es el momento para empezar a plantar, como ya podemos plantar, démonos un festín. ¿Por qué? Porque lo que germinará del ciclo agrícola sirve no solo para nosotros, sino también para darle a los cerditos, a los borreguitos, que todos comamos de los granos. Al final, de una u otra forma, todos somos carnívoros y todos somos veganos. ¿Por qué? Porque si no le doy sus granos a mis animales, los animales no crecen, no se engordan, no me los puedo comer. Y si finalmente estos animalitos no comen pasto, el pasto no tiene su ciclo, todo es un ciclo perfecto. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algo bellísimo aquí, que se cuenta que todos los pueblos agrícolas del pasado, cuando llegaba esa luna llena, en donde ya puedo entonces sí sembrar, pues tráete a un cordero que ande por ahí, un borreguito, porque la birria siempre ha estado rica, los tacos de michote y eso bien sabroso, pero que sean de borrego. Borrego, barbacoa, desde siempre, hasta en Lemuria ya había borrego. ¿Por qué crees que el borrego es el cordero y es el que empieza los signos del zodiaco? Aries. Aries es el carnero, el cordero, el borreguito. Ahora sí podemos comer. ¿Por qué? Porque ya todos los animales tendrán comida y va a empezar a germinar todo y absolutamente todo va muy bien. Hagamos una fiesta. Tráiganme un borrego, vamos a matarlo. Lo sacrificamos, nos lo comemos y sabe bien rico y estamos en fiesta. Bueno, pues esto mismo a nivel de Torá ocurre con Isaac, el hijito de Abraham, al cual ya va a matar porque Dios a través de un ángel lo pone a prueba. Oye, a ver, ¿tienes fe? Si tienes fe, sacrifícame lo más valioso. Un borreguito, no te hagas payaso, ningún borreguito. El hijo que tuviste con Sara, que tantos años esperaste. No me quites a mi Isaac, es lo único que tengo. Ah, tienes miedo, no tienes fe. Y muchos dirán, ah caramba, pues qué malo es Dios. ¿Es malo? Lo está poniendo a prueba, porque él ya está sufriendo solo porque Dios le ha dicho que mate a lo más valioso, está a punto de matarlo y el ángel le detiene la mano y le dice, es suficiente, has pasado la prueba, has tenido fe. ¿De qué sirve la fe? Dirá el supuesto ateo que no sabe que no es ateo, sino ignorante. Y lo digo con todo mi amor, porque el ateo sufre. El agnóstico está en espera y el que tiene fe verdadera ha dejado de sufrir, ya no tiene miedo, es puro amor. Ahí en este amor bendito es entonces que Yud-He-Vav-He, Adonai, Elohim, detiene la mano de Abraham y dice ya, deja de sufrir, pare usted de sufrir, ya no hay por qué sufrir, a caminar, que siga la vida. Y a partir de ese momento Abraham está verdaderamente iluminado. Esto mismo le ocurre a Jesús. ¿Te echas a correr o no? Acepto este trago amargo, porque yo ya no creo en Dios. A mí me consta Dios y tengo fe en que tú, Dios, sabes lo que me conviene más que yo.
vamos a dar un giro tremendo. Ya estamos en el Viernes Santo, en donde le pegan, en donde Jesús puede usar sus poderes para irse volando incluso y decir, ¡ahí se ven, amigos!, etcétera. Y aguanta los latigazos porque Él sabe que esto es conveniente. ¿Para quién? Para su misión de vida, como individuo y como humanidad. Vámonos a Adán y Eva. Y uno diría, ¿qué tiene que ver Adán y Eva con todo esto? Todo, absolutamente. Adam Kadmon, el primer hombre. Este primer hombre, que no es hombre, es humanidad, hombre-mujer, del cual vienes tú, todo hombre-mujer. Y aquí no importa si has encarnado como ser humano, vienes de ese Adam Kadmon, de esa primera humanidad. Ahí es generada después de ciertos ángeles, ciertos serafines, tronos, arcángeles. Ya habían otros seres. A nivel griego estamos hablando de Deucalión, por ejemplo, Deucalión, que después vendrá Prometeo a darles la luz a los seres humanos. Pero Epimeteo y Prometeo están inmiscuidos en la creación de estos seres. Epimeteo les pone los cuerpos y Eucalión es el que dota. Bueno, pues los humanos aparecen, ese eres tú. Y hubo un primer humano. Y este primer humano estaba en el paraíso. Y vámonos al Génesis judeocristiano. ¿Qué es el paraíso? Llámale Namadi. Llámale estado de plenitud. Llámale Aho Mitakuyoyatsin, unión con el santo, sagrado espíritu, como tú quieras. Es un elevado estado mental. Ahí estabas. Y estabas feliz y llegó Dios y le dijo a Adán, oye Adán, adorado, ¿estás contento? Estoy muy contento. ¿Nada te falta? No. Aunque el león y la leoncita, bueno, ahí te voy a separar en dos. Y de uno se hacen dos. No es que del hombre salió la mujer, así no es una mala traducción. Adam y Yahvá no es que signifiquen hombre con pene, mujer con vagina, es otra cosa. No, se dividen. Sale la dualidad y es entonces que Dios dice, bueno, aquí hay dos árboles. Pero ese de allá se llama el árbol de la ciencia. Y Adán dice, ni lo había visto. Bueno, pues ese árbol que no habías visto, no le pruebes, Puedes probar todo lo demás. Tienes abundancia, riqueza, felicidad, comida, pero de ese árbol no has de comer. Pues al ser humano, desde su origen, si tú le dices, tienes todo esto bello, pero hay una cosa que no debes probar. Cómo se nos antoja eso, ¿verdad? Lo prohibido, como dan ganas. Y por ir a experimentar, se te dice, pues ahora con el sudor de tu frente conseguirás tu pan, con el dolor de tu vientre parirás a tus hijas, a tus hijos. Y es que son expulsados con este ángel, tal vez Gabriel, tal vez Miguel, mejor dicho, tal vez Miguel, tal vez Uriel, con una espada flamígera sobre su cabeza, generando incluso la chispa que dio el ave fénix, también conectado, al igual que el pelícano, con Jesucristo. Bueno, se fue. Se fue a experimentar la ciencia. He aquí, en ese primer momento, la humanidad eligió ¿a quién? Al mundo. Tenía a Dios, tenía la gran emanación de luz, era uno con ella. Y cuando le dice Dios mismo, elige, yo o la catafixia, según Chabelo. Y Adán dijo, la catafixia, el mundo, el sexo, los placeres banales, la riqueza. Bueno, pero el costo es el dolor. Pero yo no estaba cuando Adán y Eva cometieron el pecado capital. ¿Por qué de pagar? Dirás tú, si estuviste. Nada más que ya no te acuerdas. Toca el corazón, ábrelo y empezarás a recordar. Te juro que sí estuviste. Te lo juro. Ahí estuviste, yo te vi. Ahí estaba yo con mis hermanos y uno de los míos te tentó y caíste.
Pero bendita caída, porque si no, no te llamarías como te llamas, si no, no conocerías a los que hayas conocido, si no, no te hubieras puesto esa guarapeta ese día, si no, nada de estas cosas hubieran sucedido. Y dime, tú, si tuvieras la oportunidad de nunca haber venido a esta realidad, ¿lo harías? Porque no estar en la vida, ese sí es un gran pecado, y pecado significa falla. Jesús, posteriormente el Cristo, se aguanta y se queda, sabiendo que su Padre sabe lo que más le conviene. Cuando tú le dices a Dios, hágase tu voluntad y no la mía, porque las iglesias, las mezquitas, las sinagogas están llenas de personas que están pidiéndole a Dios esto y aquello, y el número de lotería, y que me asciendan en el trabajo, y que quiero tantos hijos, y que quiero esto, y que quiero aquello. No, porque eso es elegir el mundo. Hazlo, no está mal, pero tarde o temprano llegará la rueda del karma, que es el sufrimiento. El cordero era sacrificado. Y aquí viene la gran diferencia del cristianismo con todo lo demás. Para los hebreos, los sacrificios se acaban con ese momento en donde Abraham ya no mata a su hijo Isaac por mandato divino y que el ángel detiene su mano. Ahí los sacrificios ya no son necesarios. Con Jesucristo, Él se sacrifica a sí mismo. Y ya se va la persona que dice, vengo a molestarte. Vienes a molestarte a ti mismo, mi querido hermano, a ti mismo. Todo esto se trata de ti. Al único que puedes dañar es a ti mismo. Ya no te dañes más. No lo hagas. Solamente vas a estar dando vueltas, dirán, en el círculo del samsara. Y no vale la pena, queridos amigos. No, o sí, cada quien tiene su tiempo, su Saturno, y lo respetamos. Bienvenido aquí cuando quieras a decir las cosas que quieras. Te mando todo el amor y bendición. Por lo tanto, retomo. Estamos ante este Jesucristo que tiene la opción de poner su destino en manos de Dios. Lo hace. Tiene entonces el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Ya no hay necesidad porque el Cordero mismo es Él. Él se entrega por toda la humanidad. Y aquí es donde viene el punto climático, que no nos debemos confundir. Todos aquellos que dicen, si Jesús ya se sacrificó por mí, pues yo me puedo portar mal, ¿no? Pues no he entendido nada. ¿Qué es lo que da Jesús? Jesús da incluso la segunda parte de la Torá, y aquí los ortodoxos judíos, Baruch atah Adonai, y es con todo el respeto para todos, permitan enviar una verajá para mis hermanos judíos. Dirán, oye, cálmate, no digas semejante barbaridad, pero la segunda parte de la Torá, pues vendría siendo dada a partir de Jesús el Cristo, ¿no? ¿Y Jesús qué da? Si es Torá, Torá significa enseñanza, en el hebreo más clásico. Sí, chicos y chicas, hermanas y hermanos, discípulos de la luz, eso trajo Jesús, enseñanza. Si tú no aplicas la enseñanza de Jesús en tu vida, que es confiar en Dios, tener fe, estás fallando. Ay, Dios, ¿cómo crees? Si yo ya hasta me sangré y me hice cosas. Él, Jesús, no se puso ni una espina. No se autoclavó en la cruz. Él dejó que sus hermanos lo hicieran. Y cuando dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, lo decía muy en serio, porque no sabían lo que hacían los otros. Él sabía que no sabían. No es soberbia, es con amor. Con amor Jesús dice, respeto el tiempo de cada célula, de cada partícula de luz, alejada de la conciencia de que es luz. Me preguntan por ahí, ¿cómo se llama mi religión? Logofanía. Logofanía, por acá la tenemos escrita, acá está el símbolo, logofanía. Pero es la misma que la tuya si de verdad crees en Dios, si de verdad tienes fe en Dios. Es amor. Ese amor total hacia todos queda literalmente expresado en el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? El sacro oficio.
Se vuelve el gran sacerdote del mundo en ese momento. La epifanía es completada. Ya se hizo el sacro oficio. La enseñanza está dada y el que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, pues que oiga. Y lo tenemos enfrente una y otra vez. Mas esto, más que histórico, es simbólico. Porque tú, ¿qué tienes que hacer ahí en casa? El viernes es juzgado, es latigado. Y luego entonces, ¿qué pasa? Se crucifica. Y hasta el sábado de gloria, que más bien es el sábado, el Shabbat dedicado a Satán, a Saturno, es el séptimo día cuando descansó Dios justamente. Es que Él baja a los infiernos. Jesús está 3 días y aquí sí no le hagas cálculos, todo es simbólico, porque dices, a ver, ¿cómo crees que me lo matan el domingo y el sábado de gloria, al siguiente día ya es de gloria, ya resucitó, pero pasaron 3 días? No te hagas bolas, esto es simbólico. Es simbólico, pero ese sábado va a bajar a los infiernos, va a estar del otro lado con los muertos, en el mundo de los huesos. Mapogo me dice, me gustaría invitarte al podcast de mi hermano Piero Azzori, La verdad que se desvela. Me va a dar mucho gusto, porque si lleva ese título, La verdad que se desvela, pues cuente conmigo, porque la verdad nos hará libres, como dijo el Maestro Jesús de Nazaret. Baja al inframundo Jesús. Todavía es Jesús, todavía no es el Cristo, mis queridos amigos, y acabo de ver algo tremendo pasar enfrente de mí. A ver si quedó registrado un orbe enorme que pasó aquí de mi izquierda a mi derecha. Hace poquito grabé otro y lo subí, si no has visto mis imágenes, justo hablando de Jesucristo. Sí, lo acabo de ver aquí, no sé si en las pantallas quedó grabado, pero mi visión lo captó. Bienvenido, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Es lo máximo. El reino de Dios está dentro de ti, efectivamente, y dentro de cada uno de nosotros que somos su creación. Ahora, Jesús ya bajó, ya está ahí en el inframundo. Está en pleno viaje de planta de poder. Todos lo creen muerto, ¿no? Claro que resucita, no revive. El que revivió fue Lázaro, porque volvió a vivir. ¿Qué es resucitar? Y ya, gracias doctor Zunzunegui que me regaló esta etimología. Resucitar es volver a suceder. A suceder, o sea, suceder va después de suceso. Vuelve a haber un suceso que se da el domingo. Domingo es el día 1, otra vez. La situación para los logófanos. Vuelve a haber creación. ¿A quién se le aparece Jesús? A las mujeres. ¿Por qué? Porque pasa de largo con los hombres y sus apóstoles hombres ni lo pelan, ni lo ubican, ni lo reconocen. Si tú tienes un maestro y de repente sus huesitos se levantan y llega a ti, no lo vas a reconocer. Como los gnósticos cristianos, los mismos cátaros sugieren, aquello que se levantó no era de carne y hueso, era otra cosa. Era un espíritu que ya era el Cristo, el ungido, el Christos de los griegos, que significa el consciente. Y esa conciencia es la que está 40 días con los discípulos. Para entonces y después subir a la gloria a la derecha del Padre. Esto es bellísimo, amigos. 40 días. Pero 40 años estuvieron en el desierto los hebreos, dando de vueltas como locos, porque dicen los que saben que si le hubieran caminado derechito, ese desierto del Sinaí lo hubieran cruzado en 7 días. 7 días y se aventaron 40 años. ¿Por qué? Porque dijeron, le dijo Dios a Moisés a través del tabernáculo, la tienda de reunión de esa maravillosa tienda donde bajaba Adonai y hablaba con él cara a cara. Le dijo, tú, ni Josué, ni ninguno de los que vivieron como esclavos van a poder vivir en la tierra prometida. Ninguno de ustedes, porque ya traen la esclavitud arraigada en sus corazones. O sea, ya traen sus paradigmas muy clavados, no los voy a poder curar. Pero a sus hijos sí. ¿Quiénes son los hijos de cada uno de nosotros?
tus frutos. Si tienes hijos físicos, pues son esos. Pero si tienes hijos simbólicos, como tu trabajo, como tus escritos, como el pan que entregas, ese sí va a estar en el paraíso aquí, en este lugar material. Por eso vale la pena hacer un esfuerzo por los otros, que son tú mismo. Si tú no vives para servir, no sirves. Tienes que servir a los otros, bajar de tu montaña, hacer tu TikTok, tu YouTube, lo que puedas hacer, pero dale amor al que lo necesita, así te lo rechace. Esta es la gran enseñanza de Jesús. De esto se trata la Semana Santa. Recolecta esos huevos de Pascua, esos pedazos del Dios antiguo, de ese Jesucristo. Reúnelos. Ten una comunión con Él, una común unión con Él, y vuelve entonces a darlo todo. Dice ahí, servir sin cobrar. Antes de irme, Eduardo, debo hacer este apunte. Sería lo mejor, servir sin cobrar. Aquí no hay que confundir. ¿Tú a qué te dedicas, Eduardo? ¿Cómo ganas dinero para llenar tu refrigerador? Y pregúntenselo todos. O sea, ¿hay alguien aquí escuchando esto que no gane dinero? ¿Hay alguien aquí? Me van a decir, no, pero ese es mi trabajo mundano. ¿Tu trabajo es mundano? Ve que la diferencia entre Adán y Jesús es que Adán, cuando le dio Dios a elegir el mundo o yo, Adán dijo el mundo. Y Jesús en cambio dijo, Dios, ya me aburrí del mundo. Ya me aburrí de las noches de juerga, ya me aburrí de ser infiel, ya me aburrí de decir mentiras, ya me aburrí de ser un humano lleno de vicios. Oye, pero Jesús nunca tuvo vicios. No, léete todos los tratados de Santo Tomás, los que les llaman los católicos, lo que está fuera de la regla. ¿Cómo le llaman a esto? Los textos apócrifos. El de Tomás es genial. Y nos muestra un Jesús que de niño mataba pajaritos para demostrarle a los amiguitos quién era. Claro que sí. Jesús es el Hijo único de Dios. El escrito bíblico dice Jesús es el Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre? ¿De cuál hombre? De Adán. Adán ya no va a regresar. Adán ya no regresa al paraíso. Adán ya no, pero Jesús sí. ¿Y quién es Jesús? Tú, el Hijo. El Hijo, tú eres Jesús. Jesús está en ti. Me preguntan, mañana en TV abierta, ¿en qué canal y a qué hora? Mañana tu servidor con el nombre de Sergio Rued está a las 11 de la noche en el canal 3.3 de Jaime Maussan. 3.3 es el canal, lo puedes ver por YouTube también, es más sencillo. Y si tienes tu televisión conectada así abierta, es 3.3, 11 de la noche. Hablando del contactismo de seres extraterrestres. Porque recuerda, todo lo que yo escribo, todo lo que yo te estoy contando ahorita, me lo recuerda Lamel, el extraterrestre. Entonces, Eduardo, tu trabajo no puede ser mundano. Tu trabajo tiene que ser las cosas de Dios, las cosas del César. Ahí hay una ligera cuestión. Sí, lo del César al César, pero ese es el impuesto. El César es el SAT y ya. Pero si tú trabajas por dinero en un escritorio de malas y te esperas a llegar a tu casa a las 11 de la noche para entonces dedicarte a Dios, tu vida no está dedicada al servicio. Tú te tienes que sentar en tu oficina, tratar con amor a todos los seres humanos con los que te cruzas, hacer un trabajo digno que les sirva al mundo. Hacer pasteles es algo digno, hacer tacos es algo digno, es darle de comer al otro, limpiar, organizar, hacer un labor que ayude al mundo. Eso es servir, y eso no es del César. No lo es. No lo es. Por lo tanto, no es que sea cobrar o no cobrar. Tu servicio aquí, ¿cuánto te estoy cobrando por estar aquí? No obstante, en mi caso, de esta entidad que se hace llamar ahorita Sergio Rued, si yo no cobro las consultas, ¿con qué le doy de comer a mis hijos? ¿Con qué pago la luz? ¿Con qué pago el internet con el que te estoy compartiendo este conocimiento? ¿Con qué?
Ay, dedícate a otra cosa. Si me dedico a otra cosa se me pierde la conexión con la Mel y con el espíritu y no podría hablar como te estoy hablando. Así de simple. Que todos nuestros trabajos sean a la gloria de la gran emanación de luz, todas y cada una de ellas. Por eso no te puedes dedicar ni a robar, ni a mentir, ni a estafar. No se vale, porque eso es seguir haciendo pago con el ego. Eso es seguir haciendo pacto con el diablo. Y no, la verdad nos hará libres. Deja de sufrir, únete a Dios en la materia y verás que te da unos últimos días de mucha felicidad, como esos 40 días que le dio a Jesús ya como mero espíritu entre sus apóstoles. Eso es lo más valioso de todo esto. ¿Qué vas a hacer? Medita. Hoy jueves, una cena muy bonita, un recogimiento y un conteo de tus vicios. ¿Cuáles son tus vicios? El alcohol, el no zafarte del celular, el hablarle feo a tus familiares, amigos, el tener pues desviaciones ahí de origen del segundo chakra, que como podría ser adicto a consumir visualmente imágenes de cuerpos sin ropa, haciendo actividades que supuestamente deberían ser las más bendecidas del mundo y son tratadas como si fuera lo más grosero y brutal que podemos imaginar. Haz un conteo de tus vicios. Si todavía nos enojamos de repente, si todavía no podemos caminar sobre el agua, y yo todavía no he caminado sobre el agua, levantemos la mano y aceptemos. Tenemos vicios. Cavemos pozos profundos a los vicios y elevemos monumentos a la virtud. El día viernes es recogimiento. Guarda silencio. Comprométete con que se haga la voluntad de Dios y ten fe. Dile a Dios, Dios, en ti confío. Viernes no es para estar haciendo lista de deseos, no. Es decirle a Dios, a la gran emanación de luz, en ti confío, hágase tu voluntad. Venga lo que venga, vienen más golpes, que vengan más golpes, los acepto. Viene más sufrimiento, va a ser dolor. Yo ya no voy a sufrir porque sé que todo es enseñanza y que a eso me trajiste a este mundo. Lo acepto. Cuando tienes fe, vienen los grandes milagros, las grandes sorpresas, la sumisión a la gran emanación de luz, el rendirse ante eso otro que no vas a poder comprender del todo mientras estés en la carne. Esa es la verdadera humildad. Someternos al juicio de Dios y veremos que ese juicio no es con culpa, no es con castigo, no es con flagelación, porque ese nos lo damos nosotros. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lo decía de verdad. Se estaban pegando a sí mismos. Los que sufrían eran ellos mismos. Los que iban a ir al infierno más profundo en esta vida eran los que participaban y de una u otra forma los que eran partícipes viendo la injusticia. Queridos amigos, millones de bendiciones. Recuerda que esto va a quedar en el YouTube de Sergio Rued. A fluir, a soltar. Y si alguien no entendió, no pasa nada, ¿eh? No tomes juicios subjetivos. Miren, justo al final, aquí somos bien chistosos porque sacamos a relucir nuestros egos para cerrar, diciéndole al otro qué hacer. No hagas esto, no enjuicies. El día que me escuchen decirle a estas detractores, no me insultes, me avisan, porque por lo regular les contesto todo menos qué hacer. Les digo, no, bienvenido a estar aquí. Les doy respuestas, mas no les digo qué hacer. ¿Qué te sugiero? ¿No? La sugerencia es a meditar, a tener estos recogimientos y el domingo, fiesta. A festejar. Pero no festejes con los vicios que dijiste que ibas a destruir, ¿eh? Porque entonces sí es trampa. Ya no voy a tomar tanto alcohol, pero bueno, el domingo es fiesta. No, festeja. Si no eres de los que se pierde, bueno, yo te doy cuestiones, dice Eduardo. Sí, claro, no tú me haces preguntas a mí, pero ahí vi que le decías al otro qué hacer. No le digas qué hacer. También cuestiona a lo mejor. Hazle preguntas. En la pregunta está el primer escalón. Ese primer escalón que es duro, que es negro,
pero que te lleva a la duda filosófica y tarde o temprano te llevará al segundo, que es de color blanco y muy bonito, del nigredo al albedo, y pronto llegaremos al rubedo. Aum, aum, amén, om. Bendiciones. Hasta la próxima. Semana Santa. La Semana Santa es un símbolo para que tú hoy te liberes. Deja de ser esclavo de tu ignorancia. Abre tu boca, pero primero reflexiona qué vas a decir. Usa la palabra y feliz Pesaj. Feliz Pesaj, feliz paso para todos. Sigamos atravesando el Mar Rojo y que el rojo no sea por la sangre derramada, sino por el estado de rubedo alcanzado. Que el cielo se haga en la tierra. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hasta la próxima. Bendiciones. Logofanía, el arte de iluminar con la... No te olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el conocimiento. Logofanía, el arte de iluminar con la palabra.